Bueno, nuevamente buenas noches, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a iniciar con el tema 811, IP versión 6 y asignación de dirección única global. Configuración de host con IP versión 6. En primer lugar, lo más importante para utilizar la configuración automática de direcciones es stateless o SLAAC, que es básicamente el modo de configuración automática de IP versión 6, que no depende de un servidor de HCP para configurar los equipos. O sea, puede trabajarse en servidor de HCP, pero en este caso pues vamos a mirar. O de HCP versión 6 debe revisar las direcciones globales de unidifusión o las famosas GUA y las direcciones de enlace local o LLA por Link Local Address. Este tema abarca ambas cosas. En un router, una configuración global de unidifusión o GUA por Global Unique Address IPv6 se configura manualmente mediante el comando de configuración IPv6 address y la dirección IPv6 y slash la longitud del prefijo. Un host de Windows también se puede configurar manualmente con una configuración de dirección de IPv6 GUA como se muestra en la figura. Y aquí tenemos la figura que nos muestra la configuración de direccionamiento IP versión 6 en un host. ¿Qué nos pide? Nos pide básicamente tener la configuración, la dirección de red, nos pide el prefijo de subred y nos pide el default gateway. Y luego también podemos configurar la dirección DNS. Aquí ya no existe el concepto de máscara de subred como vimos en módulo 1. Aquí existe la longitud de prefijo de 64 bits que nos dice que esta dirección, los primeros 64 bits, es decir, los primeros 4 extetos, pertenecen a la dirección de la red y los últimos 64, tal cual como es el estándar, pertenecen a la dirección de host. Recordemos que 48 de estos bits pertenecen a lo que se conoce como el prefijo global de enrutamiento y los otros pertenecen a la región de la dirección que se utiliza para armar subredes, como a manera de recordatorio, ¿no? Introducir manualmente una dirección global única de IPv6 puede llevar mucho tiempo y ser algo propenso a errores. Por lo tanto, la mayoría de los hosts Windows están habilitados para adquirir dinámicamente una configuración global única de IPv6, como se muestra en la figura. Es decir, normalmente lo vamos a encontrar así, obtener la dirección y obtener el DNS de manera automática. IPv6, Link Local Address o dirección de enlace local. Cuando se selecciona el direccionamiento IPv6 automático, el host intentará obtener y configurar automáticamente la información de direcciones IPv6 en la interfaz. El host utilizará uno de tres métodos definidos por ICMP versión 6. Uno de los tres métodos definidos por el Internet Control Message Protocol o ICMP versión 6, mensajes de router advertisement o publicaciones o anuncios de router que se llaman RA, recibidos en la interfaz. Un router IPv6 que está en el mismo vínculo, es decir, en el mismo enlace, en el mismo segmento de red, que el host envía mensajes, bueno, en este caso no sería segmento de red, perdón, en este caso sería en el mismo dominio de difusión, aunque IPv6 recuerden que no trabaja con difusión, sino con multidifusión. Bueno, envía mensajes de anuncio de router o RA. Son anuncios de router, pero el acrónimo es RA porque son Router Advertisement o anuncios de router en inglés, que sugiere al host cómo obtener su información de direccionamiento IPv6. El host crea automáticamente la dirección local del vínculo IPv6 cuando se inicia la interfaz Ethernet y está activa. El ipconfig o el resultado del comando ipconfig muestra una dirección local de IPv6 generada automáticamente en una interfaz. Aquí tenemos el comando ipconfig y nos está mostrando una dirección generada automáticamente en la interfaz.
Esta dirección es una dirección de enlace local. ¿Lo sabemos por qué? Porque empieza por FE80. Recordemos que las direcciones globales que tenemos o que están asignadas por la IANA en este momento, la mayoría empiezan por 2001. En la figura, observe que la interfaz no creó una GUA IPv6, es decir, no hay una dirección pública IPv6. No existe, solamente existe la de enlace local. No creó una GUA de IPv6. La razón se debe a que en este ejemplo el segmento de red no tiene un router que proporcione instrucciones de configuración de red para el host. A veces los sistemas operativos de host mostrarán una dirección de enlace local anexada con un símbolo de porcentaje y un número. Esto se conoce como el ID de la zona o del ámbito y es utilizado por el sistema operativo para asociar la dirección de enlace local con la interfaz específica. Asignación de dirección global. IPv6 fue diseñado para simplificar la forma en que un host puede adquirir su configuración IPv6. Esto es increíblemente cierto, a pesar de que las direcciones son direcciones de 128 bits, son en hexadecimal, es decir, puede ser complejo aprenderse una dirección de esos. De hecho, no creo que nadie se la aprenda. Y que parecería complicado insertarlas y configurarlas y hacer los procesos de enrutamiento y todo eso, en realidad es mucho más sencillo. Todos los mecanismos asociados a IPv6, el subneteo, la asignación de direcciones, todo es mucho más sencillo que en IPv4 y de hecho la conectividad de extremo a extremo, que es una de las principales ventajas de IPv6. De forma predeterminada, un router habilitado para IPv6 anuncia su información IPv6. ¿Mediante qué? Mediante anuncios de router o RAs. Esto permite a un host crear o adquirir dinámicamente su configuración IPv6. IPv6 GUA se puede asignar dinámicamente utilizando servicios stateless y stateful, como se muestra en la figura. Todos los métodos stateless y stateful, es decir, sin estado y con estado, y aquí hace referencia a stateless, sin estado, a que no hay nadie que lleve un registro, es decir, no hay una base de datos, no hay un servidor centralizado que tenga un registro de qué dirección tiene cuál dispositivo, como pasa cuando tenemos DHCP en versión, bueno, DHCP en IP versión 4, que vimos que el servidor guarda un registro de quiénes tienen asignada cuál dirección. En las configuraciones stateless o sin estado, ese registro no existe. Cada equipo conoce su propia dirección y pare de contar. Y stateful o con estado significa que esa base de datos existe. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre stateless y stateful o sin estado y con estado en IPv6? Que sin estado hay un proceso de autoconfiguración sin la intervención de un servidor de HCP. Y con estado estamos utilizando un servidor de HCP. Ahora, de este modo utilizan mensajes RA de ICMP versión 6 para sugerir al host cómo crear o adquirir su configuración IPv6. Aunque los sistemas operativos de host siguen la sugerencia del RA, la decisión real depende en última instancia del host. Y aquí tenemos un cuadro que nos habla de la asignación dinámica de direcciones globales y nos dice, stateless, ningún dispositivo realiza un seguimiento de la asignación de direcciones. Y tiene dos modos la stateless, solo SLAAC. El router, en este modo, envía mensajes de anuncios de router que proporcionan la información de direccionamiento IPv6, es decir, prefijo de red, longitud de prefijo e información de default gateway. Los hosts utilizan la información del RA exclusivamente para todas sus direcciones, incluida la creación de su propia dirección global. Es decir, que en este modo, en el modo stateless automático, o perdón, en el modo SLAAC automático que ustedes ya vieron en el módulo 1, el host en que se basa para obtener su dirección, únicamente en los anuncios de router. Y pare de contar, no hay más. Ahora, el siguiente modo. El siguiente modo es el mismo SLAAC, que eso traduce Stateless Auto Configuration, Stateless Auto Configuration, lo que hace
es, o el segundo modo es un modo SLLA con servidor de HCP. Aquí, ¿qué ocurre? Los mensajes de RA que envía el router proporcionan información de IPv6 a los hosts y les informan que deben ponerse en contacto con un servidor de HCP versión 6 stateless para obtener información de configuración adicional. Los hosts utilizan la información del RA para crear su propia GUA y obtener información adicional de un servidor de HCP versión 6. Ahora, ¿qué ocurre? Siempre, en cualquier caso, la dirección del default gateway, los hosts se autoconfiguran o la toman de los mensajes de router. En cualquier caso, tanto si es stateless como si es stateful. Como si es stateless únicamente por SLAAC o si es stateless por SLAAC y servidor de HCP. Siempre del RA se toma el gateway. Lo otro que toma del RA en este segundo caso es la dirección de la red y la longitud de prefijo y forma su GUA. Pero ¿qué no le provee el mensaje de router? No le provee cosas como por ejemplo los servidores DNS o no le provee cosas como por ejemplo los servidores NetBIOS. Cosas como esas no se las provee. Y en el mensaje de router, en el mensaje que el router envía, le indica al host que debe, aparte de autoconfigurarse, contactar al DHCP para que le entregue esa información. Pero en este caso el DHCP lo único que hace es informar eso, pero el DHCP no le asigna la dirección al host ni lleva registro de qué dirección tiene el host. En el otro modo, el stateful, es decir, con registro, con estado, hay un servidor de DHCP versión 6 que administra la asignación de direcciones. ¿Qué ocurre en este modo? Los mensajes de anuncio de router informan a los hosts que deben ponerse en contacto con un servidor de HCP versión 6 con estado o un router habilitado para DHCP versión 6 para obtener toda la información de configuración, excepto la dirección del default gateway. ¿Por qué? Por lo que les decía antes. La dirección del default gateway siempre se toma del anuncio de router. Los hosts se ponen en contacto con un servidor de HCP versión 6 para adquirir toda su información de direccionamiento IP versión 6. El host obtiene la información del default gateway de los mensajes de anuncio de router. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿O todo está claro? Chicos, No, señor. ¿ninguna? Ok. Vale, perfecto. Tres flag o señalizadores de mensajes de RA. La decisión de cómo un cliente obtendrá su dirección global IPv6 depende de la configuración dentro del mensaje de anuncio de router. El mensaje de RA incluye tres señalizadores para identificar las opciones dinámicas disponibles para un host, como se muestra a continuación. Un flag o flag, mflag. Déjenme un segundo. Pongamos esto en, en inglés. El señalizador A, o la bandera o flag A. Este es, esta es la dirección o la bandera de autoconfiguración de dirección que utiliza una autoconfiguración sin estado para crear la dirección global única de IP versión 6. El señalizador O. Este es el señalizador de otra configuración, lo que indica que otra información se encuentra disponible desde un servidor de HCP versión 6. Es decir, cuando en el mensaje de anuncio de router viene activa la bandera A o el señalizador A, ¿qué sabe el host cuando lo recibe? Que debe autoconfigurarse únicamente con la información que viene ahí. Cuando viene activa la bandera o el flag o el señalizador O, el host sabe que debe crear su propia dirección,
el gateway y todo lo demás de allí, pero que hay un servidor de DHCP que le tiene más información y que debe contactarlo. Y la bandera M. Esta es la bandera de configuración administrada y utiliza un servidor de DHCP versión 6 conectado para obtener la dirección IPv6 global única. ¿Qué quiere decir? Que cuando se recibe un anuncio de router o un host recibe un anuncio de router con la bandera M o el flag M activo, ya sabe que lo único que va a tomar de allí, del anuncio de router, es la dirección del default gateway. Pero de resto tendrá que contactar a un servidor de DHCP versión 6 para que le asigne dirección y le asigne todos los otros parámetros de configuración. En este caso, la configuración es con estado. En este caso, la configuración es sin estado, pero con servidor de DHCP, es decir, una información del RA y otra del DHCP. Y en este caso, la configuración es totalmente sin estado y sin la presencia de ningún servidor de DHCP. Mediante diferentes combinaciones de los flag A, O y M, los mensajes de RA o anuncio de router informan al host sobre las opciones dinámicas disponibles. Y aquí tenemos una figura que nos ilustra el proceso. Los routers generalmente envían anuncios de router, pero cuando un equipo arranca, normalmente no espera un anuncio de router, sino que envía una solicitud de anuncio de router. Esa solicitud se conoce como RS o Router Solicitation y el equipo arranca y envía un Router Solicitation diciendo necesito un anuncio de router. El router va a responder con uno de tres formatos de RA posible. Un formato de RA que tiene la bandera A activa, la O y la M inactivas. Otro formato que tiene la bandera A activa, la O activa y la M inactiva. Y otro formato que tiene la bandera A activa y la bandera M activa. Este formato es autoconfigúrese únicamente con lo que va en el RA. Este formato es autoconfigúrese con lo que va en el RA, pero contacte a un servidor de DHCP versión 6 para que le entregue el resto de la configuración. Y este formato es definitivamente no se autoconfigure, contacte al servidor de DHCP versión 6 para que le entregue la información de configuración IP, excepto el default gateway. Listo. Compruebe su conocimiento. ¿Qué tipo de dirección se crea automáticamente de forma predeterminada en una interfaz de host cuando no se recibe en RA? Ojo, este es lo importante. No hay RAs. ¿Qué dirección se puede crear? Una DIN local. Ok, perfecto. ¿Qué método describe mejor el DHCP stateless? Es decir, hay DHCP, pero no hay estado. Solo SLAAC, solo SLAAC con servidor DHCP o servidor DHCP versión 6 stateful. La segunda. La 2. Perfecto. Verificamos. Perfecto. Vamos bien. Descripción general de SLAAC. No todas las redes tienen acceso a un servidor de DHCP versión 6, pero todos los dispositivos de una red IP versión 6 necesitan una GUA. Bueno, todos los dispositivos IP versión 6 necesitan una dirección global si se quieren comunicar con otras redes. Si usted tiene una red que no se comunica con el mundo exterior o con ninguna otra red porque simple y llanamente no lo necesita, esa red no necesita direcciones globales. Esa red únicamente necesita direcciones link local y con eso se puede comunicar. Ahora, el método SLAAC permite a los hosts crear su propia dirección única global IP versión 6 sin los servicios de un servidor de DHCP versión 6. SL o autoconfiguración sin estado es un servicio stateless. Esto significa que no hay ningún servidor que mantenga información de direcciones de red para saber qué direcciones IPv6 se están utilizando y cuáles están disponibles.
Es decir, no hay un pool de direcciones como veíamos ayer en IPv4. SLAAC utiliza mensajes ICMP versión 6 de anuncios de router o RA para proporcionar direccionamiento y otra información de configuración que normalmente proporcionaría un servidor de HCP. Un host configura su dirección IP versión 6 en función de la información que se envía en la RA o en el anuncio de router. Los mensajes RA son enviados por un router IP versión 6 cada 200 segundos. Un host también puede enviar un mensaje de router solicitation solicitando que un router habilitado para IPv6 envíe un RA. SLAAC se puede implementar solamente como SLAAC o como SLAAC con DHCP versión 6, como ya lo vimos. Activación de SLAAC. Consulte la topología siguiente para ver cómo está habilitado SLAAC. Vamos a ver la topología. Aquí tenemos un router. El router tiene la dirección del link local FE80.2.2.1 y tiene la dirección global 2001 DB8 ACAAD 1 2.2.1 y una longitud de prefijo de 64. Ahora tenemos verificar direcciones IPv6. El resultado del comando showIPinterface muestra la configuración actual de la Gigabit Ethernet 001. Como se destaca, a R1 se le han asignado las siguientes direcciones, las que ya vimos. ShowIP V6 Interface Gigabit Ethernet 001. Tenemos la dirección de enlace local que se le ha asignado, la dirección global única que tiene el router asignada y la subred a la que pertenece el router, que básicamente son los primeros 64 bits de la dirección de red. Y la dirección global grupal, que esto es una dirección multicast, a la que pertenece al grupo multicast, al que se adhieren todos los routers. Recuerden que aquí no hay broadcast, pero sí hay unas direcciones multicast especiales, una dirección multicast a la que se suman, o un grupo multicast al que se suman todos los hosts y un grupo multicast al que se suman todos los routers, para poder enviarles mensajes a todos los hosts o a todos los routers al mismo tiempo. Y esta es la dirección a la que está asociado. Habilitar enrutamiento IPv6. Aunque la interfaz del router tiene una configuración IPv6, todavía no está habilitada para enviar mensajes de router o anuncios de router que contengan información de configuración de direcciones a los hosts que utilicen SLAAC. Para habilitar el envío de mensajes RA, un router debe unirse al grupo de todos los routers IPv6 mediante el comando IPv6 Unicast Routing del modo de configuración global, como se muestra en el ejemplo. Aquí tenemos IPv6 Unicast Routing. Y aquí vemos, sí, regálenme un segundo, que creo que les dije una incoherencia hace poco. 2.1, sí, efectivamente. Ya les digo cuál fue la incoherencia que les di. Ahora, todos los routers responden a la dirección de multidifusión FF02.2.2. Puede utilizar el comando showIPinterface para verificar si un router está habilitado como se muestra en el ejemplo. A ver, ¿qué fue lo que les dije ahorita que no era del todo correcto? Les dije que este era el grupo multicast al que se unían todos los routers. No, este es el grupo multicast al que se unen todos los hosts. Y el grupo multicast al que se unen todos los routers es este. El FF022.2.2 es el grupo multicast de todos los routers. Listo, y con esto verificamos que ya tenemos mensajes de anuncio de router en nuestro equipo.
¿Cómo habilitamos? Lo más importante, ¿cómo habilitamos el enrutamiento, bueno, o cómo habilitamos los envíos de mensajes de router? Y propiamente el enrutamiento IPv6 a través de IPv6 Unicast Routing. ¿Cómo consultamos las interfaces con Show IPv6 Interface y la interfaz por la que estamos, o bueno, la interfaz que queramos monitorear para IPv6? Método solo SLAAC. El método solo SLAAC está habilitado de forma predeterminada cuando se configura IPv6 Unicast Routing. Es decir, cuando usted configura IPv6 Unicast Routing, el router empieza a enviar mensajes de router con la bandera de A activada, con el flag A activo. Todas las interfaces Ethernet habilitadas con una GUA IPv6 configurado comenzarán a enviar mensajes RA con el flag A establecido en 1 y los flag O y M establecidos en 0, como se muestra en la figura. Bueno, en la figura que tenemos acá, mensaje de router, y tenemos que el flag 1, el flag que está en 1 es el A y los otros dos los tienen 0. Ya sabemos para qué son los flags, no lo vamos a volver a leer. En el ejemplo, la PC1 está habilitada para obtener su información de direcciones IPv6 de forma automática, debido a la configuración de los flags A0 y M, A, O y M. El PC1 solo realiza SLAAC, utilizando la información contenida en el mensaje de anuncio de router que envió R1. La dirección del default gateway es la dirección IPv6 de origen del mensaje RA, que es la dirección de enlace local para el R1. El default gateway solo se puede obtener de forma automática mediante un mensaje RA. Un servidor de HCP versión 6 no proporciona nunca esta información. Entonces, veamos cómo, aunque el router envía mensajes de router que tienen la dirección completa de la red y tienen la longitud de prefijo, ¿sí? La default gateway no hace parte de la dirección de la red, sino es la dirección de enlace local del router. Aquí tenemos la dirección que el propio host se configuró, se autoconfiguró, y tenemos la dirección de enlace local que también se autoconfiguró el router. Mensajes de solicitud de router. El router envía mensajes de anuncio cada 200 segundos. Sin embargo, también enviará un mensaje de anuncio de router si recibe un mensaje de solicitud de router o de RF. Cuando el cliente está configurado para obtener su información de direccionamiento automáticamente, envía un RS a la dirección de multidifusión IPv6 FF02.2.2, es decir, al grupo multicast de todos los routers. La figura ilustra cómo un host inicia el proceso. Bueno, esto ya lo habíamos visto en otra diapositiva. El equipo inicia, envía un RS y el router responde con un RA. Proceso de host para generar un ID de interfaz. Mediante la autoconfiguración sin estado, o el SLLAC, un host suele adquirir información de su red IPv6 de 64 bits del RA del router. Sin embargo, debe generar el resto del identificador de la interfaz o el ID de su propia dirección de 64 bits utilizando uno de estos dos métodos, de generación aleatoria y el EUI64. Eso ya los debieron ver en módulo 1, ¿sí lo recuerdan? Un poquito. Ok. La identificación de la interfaz de 64 bits es generada aleatoriamente por el sistema operativo del cliente. Este es el método utilizado ahora por los hosts de Windows 10 y Windows 11 y de Linux y bueno, de casi todos. Y el EUI64, el host crea un ID de interfaz utilizando su dirección MAC de 48 bits e inserta el valor hexadecimal FFFE en medio de la dirección. Es decir, él tiene 48 y pues completa con
con esto valor hexadecimal para completar los 64 que componen su ID de interfaz, ¿no? Que se suman a los 64 de la dirección de la red para formar los 128 completos. Algunos sistemas operativos utilizan por defecto el ID de interfaz generado aleatoriamente en lugar del método EUI64, debido a problemas de privacidad. Esto se debe a que EUI64 utiliza la dirección MAC Ethernet del host para crear la ID de interfaz. Entonces mucha gente dice que como siempre que te conectes a una dirección a una red IPv6, pues se va a poder saber que eres tú, que es tu equipo, tu celular, porque pues la dirección EUI o ¿cómo se llama? El ID de interfaz siempre va a ser el mismo, no importa en qué red estés. Eso facilita la movilidad, pero también facilita el seguimiento. Se puede saber dónde está. Windows 11, Linux y macOS permiten al usuario modificar la generación de ID de interfaz para que se genere aleatoriamente o utilice EUI64. Los Cisco IOS, del router, utilizan EUI64. Por ejemplo, en el siguiente, ipconfig, el resultado del host en el PC1 de Windows 10, ha utilizado información de subreds IPv6 contenida en el RA y generó aleatoriamente una ID de interfaz de 64 bits como se destaca en el ejemplo. Esto está generado aleatoriamente. ¿Cómo podemos saber si es aleatoriamente o si es eh, por EUI64? Pues si le damos un ipconfig/all, tendríamos que ver que estos serían igual a los de la dirección de la MAC y estos también, a excepción de un carácter aquí que estaría cambiado. Detección de direcciones duplicadas. El proceso permite al host crear una dirección IPv6, sin embargo, no hay garantía de que la dirección sea única en la red. A ver, ¿por qué? Porque como se genera aleatoriamente, es posible que otro host haya tenido ya esa dirección. Es posible, pero poco probable. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos hablando de 64 bits establecidos al azar. Entonces las probabilidades son muy pocas, pero se puede dar. Ya que la autoconfiguración sin estado es stateless, es decir, no hay un registro, nadie lleva un control, por lo tanto un host tiene la opción de verificar que una dirección IPv6 recién creada sea única antes de que pueda usarse. Un host utiliza el proceso de detección de direcciones duplicadas o DAD para asegurarse de que su dirección IPv6 global es única. DAD se implementa utilizando ICMP versión 6. Para realizar DAD, el host envía un mensaje de IP versión 6, un mensaje NS con una dirección de multidifusión especialmente construida, llamada dirección de multidifusión de nodo, solicitado. Esta dirección duplica los últimos 24 bits de la dirección IPv6 del host. Si ningún otro dispositivo responde con un mensaje NA, prácticamente se garantiza que la dirección es única y puede ser utilizada por la PC1. Si un mensaje NA es recibido por el host, la dirección no es única y el sistema operativo debe determinar una nueva ID de interfaz. Es decir, el host que hace genera una dirección global, envía una solicitud de nodo y espera una respuesta. Si recibe una respuesta NA de anuncio de nodo, quiere decir que la dirección está ocupada y tendrá que generar otra. Si no recibe una dirección NA, entonces significa que la dirección se puede usar sin ningún problema. El grupo de fuerza de trabajo de Internet recomienda que DAT se utilice en todas las direcciones de unidifusión IPv6 independientemente de si se crean con SLAAC o se obtiene de un servidor de HCP versión 6 stateful o se configura manualmente. El descubrimiento de direcciones duplicadas no es obligatorio porque un ID de interfaz de 64 bits proporciona 18 quintillones de posibilidades y la posibilidad de que haya una duplicación es remota. Sin embargo, la mayoría de los sistemas operativos realizan DAT en todas las direcciones de unidifusión IPv6, independientemente de cómo se configure la dirección. Sea, esto es una capa de seguridad adicional, porque nada garantiza que usted tiene un DHCP y que a alguien se le ocurrió configurar la dirección manualmente.
Entonces, esto es una capa de seguridad adicional. Verifique su comprensión. ¿Preguntas? Ok. ¿Qué dos mensajes se utilizan en el proceso de SLAAC? Anuncio de vecino o neighbor o anuncio de nodo, cualquiera de las dos, neighbor advertisement. Mensajes de solicitud de vecino, neighbor solicitation, o solicitud de nodo también, o solicitud de router, router solicitation, o anuncios de router, router advertisement. Anuncio de router. Eh, ¿Y la segunda? ¿Quiénes están de acuerdo? Solicitud de router. RS y RA. Sí, los dos últimos. Vale. ¿Qué comando debe configurarse en un router para que pueda unirse al grupo de multidifusión F0, FF02 2.2.2 y empiece a enviar anuncios de router? El segundo, IPv6 Unicast Router. Ok. ¿Cuáles son los ajustes flag cuando un host debe usar la opción de solamente autoconfiguración sin estado de enlace? La primera. La primera, sí. ¿Qué mensaje de ICMP versión 6 es enviado por un host en un intento de localizar un router habilitado para IPv6 en línea para obtener información de direccionamiento? Es decir, arranqué y necesito información del router. ¿Con cuál de esos mensajes se la pido? RS. RS. ¿Qué método utiliza un host para verificar que una dirección IP versión 6 es única? DAD. Perfecto. DHCP versión 6. Si bien DHCP versión 6 es similar a DHCP versión 4 en cuanto a que proporciona en cuanto a lo que proporciona, los dos protocolos son independientes respecto de sí. Es decir, los dos protocolos IPv6 e IPv4 son totalmente independientes. Por lo tanto, los DHCP tienen un funcionamiento independiente. El host comienza las comunicaciones cliente-servidor de DHCP versión 6 después de que se indica que DHCP versión 6 es stateless o stateful en el RA. Es decir, en IP versión 4, cuando un equipo arranca y está configurado para autoasignarse o para buscar direccionamiento automático, ¿qué hace? Intenta contactar al servidor de DHCP inmediatamente con un DHCP Discover. En IP versión 6, cuando un equipo arranca y está configurado para direccionamiento automático, lo primero que hace es solicitar un anuncio de router si no lo ha recibido, porque puede que el equipo arranque y dé la casualidad que le llega el anuncio de router, ya no lo solicita. Pero lo primero que hace es solicitar un anuncio de router, no contacta ningún servidor de DHCP. Los mensajes DHCP del servidor a cliente utilizan el puerto de destino UDP 546, mientras que los mensajes DHCP versión 6 de cliente a servidor utilizan el puerto de destino 547. Los pasos para las operaciones de DHCP 6 son los siguientes. El host envía una solicitud de router. El router responde con un RA. El host envía un mensaje DHCP versión 6 solid. Miren que ya no hay un discover ni nada de ese rollo. El servidor de DHCP responde con un mensaje advertise o anuncio. El host responde al servidor de DHCP versión 6 y el servidor de DHCP versión 6 envía un mensaje replay. Ahora vamos a mirar esto en detalle. PC1 envía un mensaje, vamos a ver si, no,
PC1 envía un mensaje RS a todos los routers habilitados para IPv 6. ¿Cómo? Un mensaje de multidifusión a la dirección. ¿A cuál dirección? FF02 2.2.2, a la que se unen todos los routers con el IPv6 Unicast Router. Paso 2. R1 recibe el RS y responde con un RA indicando que el cliente debe iniciar la comunicación con un servidor de HCP. Paso 3. El cliente, ahora un cliente de HCP versión 6, necesita solicitar a un servidor de HCP y enviar un mensaje de HCP solicit a la dirección reservada de todos los servidores de HCP versión 6 de multidifusión FF02 2.2.1 2.2. Esta dirección de multidifusión tiene alcance de link local, lo cual significa que los routers no reenvían mensajes a otras redes. Uno o más servidores de HCP responde con un mensaje de unidifusión de HCP versión 6 advertise. El mensaje advertise le informa al cliente de HCP versión 6 que el servidor se encuentra disponible para el servicio de HCP versión 6. Luego de eso, la respuesta de PC1 depende de si está utilizando stateful o stateless. ¿Eso cuándo se definió? Se definió en el RA, como con los flags. Ahora, el cliente, dependiendo de lo que esté usando, va a hacer. Si está usando stateless, el cliente crea una dirección IPv6 utilizando el prefijo en el mensaje RA y una ID de interfaz autogenerada. El cliente envía un mensaje de HCP versión 6 Information Request al servidor de HCP versión 6 en el que solicita solamente parámetros de configuración como la dirección del DNS, por ejemplo. Ahora, si es stateful, el cliente envía un mensaje de HCP versión 6 Request al servidor para obtener una dirección IPv6 y todos los demás parámetros de configuración. Y en el último paso, el servidor de HCP versión 6 envía un mensaje replay y el servidor envía un mensaje de unidifusión de HCP replay al cliente. El contenido del mensaje varía en función de si se responde a un mensaje request o a un mensaje information request. Request contendrá toda la configuración necesaria. Information request solamente información adicional, como el servidor de HCP. Y listo. Ese es el proceso. Operación de DHCP sin estado, stateless. La opción de DHCP versión 6 stateless informa al cliente que utiliza la información del mensaje RA para el direccionamiento, pero que hay parámetros adicionales de configuración disponibles en un servidor de DHCP versión 6. Este proceso se conoce como DHCP versión 6 stateless, debido a que el servidor no mantiene información de estado del cliente, es decir, la lista de direcciones IPv6 asignadas y las disponibles. El servidor de DHCP versión 6 stateless solo proporciona parámetros de configuración para los clientes, no proporciona direcciones IP versión 6. Y aquí tenemos pues nuevamente el flujo de la configuración que ya lo hemos visto hasta el cansancio. Habilitar DHCP versión 6 stateless en una interfaz. DHCP versión 6 stateless está habilitado en una interfaz de router mediante el comando IPv6 nd other config flag. El comando de configuración. Esto establece el flag O en 1. El resultado resaltado confirma que la RA le indica a los host receptores que usan la configuración automática de stateless A igual flag 1. Y se comunique con un servidor de HCP versión 6 para obtener otra información de configuración. ¿Cómo lo habilitamos? En el modo de configuración global, básicamente lo que emitimos es el comando IPv6 nd other config flag. Y pare de contar. Cuando hacemos la consulta de las interfaces, lo que vamos a ver
es que aquí nos da una información que dice que los hosts utilizarán autoconfiguración sin estado para las direcciones y los hosts utilizarán DHCP para obtener otra configuración. Estos dos mensajitos nos aparecerán cuando consultemos una interfaz después de haber emitido este comando. Stateful. Esta opción es más similar al DHCP versión 4. En este caso, el mensaje de anuncio de router indica al cliente que obtenga toda la información de direccionamiento de un servidor de DHCP versión 6 con estado, excepto la dirección del default gateway, que es la dirección link local IPv6 del anuncio de router. Esto se conoce como DHCP versión 6 stateful o con estado, debido a que el servidor de DHCP versión 6 mantiene información de estado de IPv6. Esto es similar a la asignación de direcciones para IPv4 por parte de un servidor de DHCP versión 4. Y aquí vemos el flujo de trabajo y la diferencia es que el flag M o de administrado, de manager, se encuentra en 1 en el anuncio de router. ¿Cómo se habilita y cómo se consulta? Se ingresa al modo de interfaz y en el modo de interfaz, la interfaz por la que queremos enviar anuncios de router con estado, lo que hacemos es emitir un IPv6 ND Managed Config Flag y emitimos el comando IPv6 ND Prefix Default No Autoconfig y finalizamos. Luego, si consultamos la interfaz, lo que vamos a ver es que nos dice que los hosts utilizan DHCP para obtener la dirección de enrutable o la dirección global única. ¿Qué puertos utilizan? Comprobar su conocimiento. ¿Qué puertos utilizan los clientes de DHCP para enviar mensajes de DHCP versión 6? 546. Sería el último. ¿Cuál? 540. Para enviar el 546, ¿no? Sí, 546. ¿Seguros? Bueno. ¿Qué mensaje de DHCP versión 6 envía un host para buscar un servidor de DHCP versión 6? Para buscar un host. Para buscar un servidor, perdón. La 2. Un advertise. Solicit. Solicit. Ok. ¿Qué mensaje envía un host al servidor de DHCP si utiliza DHCP con estado? Ya lo descubrió. Ahora le está pidiendo la Request. información. Ok. Information request. ¿Qué combinación de configuración de flag se utiliza para DHCP stateless? Es decir, DHCP pero sin estado. La tercera. La 3. Ok. ¿Qué configuración del flag M indica que se utiliza DHCP stateful con estado? M igual 1. Ok, verifiquemos. Perfecto. Perfect. Configure DHCP versión 6 server. Entonces, roles del router. Los routers iOS de Cisco son dispositivos potentes. En redes más pequeñas no es necesario tener dispositivos separados para tener un servidor de DHCP versión 6. Un cliente o un agente de retransmisión. Se puede configurar un router Cisco para proporcionar servicios de DHCP versión 6. Específicamente se puede configurar para que sea uno de los siguientes. Servidor de DHCP versión 6. El router es quien asigna direcciones con estado. Cliente de DHCP versión 6. La interfaz del router adquiere una dirección IP versión 6 de un servidor de DHCP. Agente de retransmisión. Esto es exactamente el mismo help address.
El router proporciona servicios de reenvío de HCP versión 6 cuando el cliente y el servidor se encuentran en diferentes redes. Configurar un servidor de HCP stateless. La opción de servidor de HCP versión 6 stateless requiere que el router anuncie la información de direccionamiento de red IPv6 en los mensajes RA. Sin embargo, el cliente debe ponerse en contacto con un servidor de HCP versión 6 para obtener más información. Consulte la topología de ejemplo. Pues aquí tenemos un router, tenemos un cliente y tenemos una PC. Vamos a mirar qué nos dice que hace con eso. Paso 1. Habilite el enrutamiento en IPv6. Entonces, para habilitar el enrutamiento en IPv6 en R1, que es este router va a ser cliente, emitimos el comando IPv6 unicast routing. Esto habilita IPv6 y los anuncios de router. Define el nombre del grupo de HCP, entonces muy parecido al que vimos ayer, pero aquí es con IPv6 en lugar de IP, es IPv6 de HCP pool y el nombre del pool. Eso nos debe dejar en el modo de sub o en el submodo de configuración de DHCP versión 6. Paso 3, en el mismo R1, configura el grupo de DHCP versión 6. Entonces, para configurar el grupo, lo que emitimos es, o creamos, la dirección del DNS y el nombre de dominio. Paso 4. Enlace el grupo de HCP versión 6 a una interfaz. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos al modo de configuración de interfaz, configuramos la interfaz con su dirección de enlace local, su dirección global, y aquí especificamos el IPv6 ND Other Config Flag en la interfaz. IPv6 ND Other Config Flag. Es decir, le estamos diciendo, envía anuncios de router por esta interfaz, que ¿qué van a decir? Van a decir que los equipos se tienen que autoconfigurar, pero que además tienen que pedirle otra información al DHCP. Y aquí le estamos diciendo IPv6 de HCP Server y le estamos colocando el grupo que creamos en la versión anterior. Habilitamos la interfaz por si no está habilitada y terminamos. Entonces, miremos esto acá, que es importante. Creamos el grupo, ¿sí? Luego de crear el grupo, le creamos el nombre del la dirección del DNS y el nombre de dominio. Solo eso. ¿Por qué? Porque este es un stateless, sin estado, es decir, no asignamos direcciones. Ahora, entramos a la configuración de la interfaz y aparte de toda la configuración normal de la interfaz, le habilitamos el flag de Other Config, el Other Config Flag. Y le decimos cuál es el pool o el pool de DHCP que va a usar. Entonces le estamos diciendo IP de DHCP Server con este pool que creamos. ¿Qué información tiene ese pool? Dirección de DNS y nombre de dominio, no tiene más. Ahora, simplemente comprobamos que los hosts obtengan información en un ipconfig/all. Lo que hacemos es verificar que el servidor DNS se configuró de acuerdo a lo que habíamos configurado allá y que el dominio también se haya configurado. La dirección, ¿esta dirección de dónde la sacó? Esta dirección la sacó del anuncio de router, tal cual. La dirección del default gateway, ¿de dónde la sacó? Del anuncio de router. Y listo, con esto tenemos configurado nuestro servidor stateless. Anoten la sección, por favor, la 842, para que cuando estemos en laboratorio sepan a dónde acudir por los comandos. Configurar un cliente de HCP stateless. Ahora vamos a configurar un router como cliente de HCP stateless. Entonces, paso 1, habilitar el enrutamiento IPv6 en el R3, en el cliente. Paso 2, configurar la interfaz diciéndole que el IPv6 está habilitado en la interfaz. Paso 3, escribir el comando IPv6 add address autoconfig. Miren que ya no es IPv6, IP address de HCP, sino IPv6 address autoconfig. Paso 4,
consultamos el estado de la actividad, consultamos el estado de la interfaz. Con Show IPv6 Interface Read podemos verificar que se ha asignado una dirección. Y paso 5, verificamos que el router cliente haya recibido otra información de DHCP necesaria. Con Show IPv6 DHCP Interface y el nombre de la interfaz, podemos validar la información que se ha recibido de un servidor de DHCP. Esto, bueno, ok. Esto nos permite saber si el modo de RA que estamos utilizando se ejecutó correctamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos habilitando el Other Config Flag. El Other Config Flag que nos debe informar, por lo menos el DNS y el dominio. Y aquí lo tenemos configurado. Eso quiere decir que sí está funcionando. Y aquí nos dice que la interfaz está en modo de cliente de DHCP versión 6. Servidor DHCP Stateful. El servidor DHCP Stateful, para la misma topología, ¿cómo se da? Ya sabemos que el servidor DHCP Stateful debe tener un pool de direcciones y debe asignar toda la información y debe llevar registro. Y debe tener habilitado pues el flag DM. Entonces, en el servidor que va a ser, en el router que va a ser de servidor, ¿qué hacemos? Habilitamos el Unicast Routing en el modo de configuración global. Creamos el pool de HCP y le colocamos un nombre de pool. En este caso se le colocó IPv6 Stateful. Luego de eso, configuramos el pool. Aquí sí nos toca proporcionar direccionamiento. ¿Por qué? Porque estamos asignando dirección completa. Entonces le decimos que el address prefix o el prefijo de la dirección va a ser este con esta longitud de prefijo que tenemos acá, /64. Le decimos la dirección del DNS server, va a ser esta la dirección del DNS server. Y le decimos la dirección del example, del nombre de dominio. ¿Qué otra cosa configuramos? Entramos a la interfaz por la cual vamos a asignar esas direcciones, la configuramos como siempre y emitimos los siguientes comandos. El nd manage config flag, es decir, activamos el parámetro m. Miren que el O viene del Other Config Flag y el M viene de Managed Config Flag, es decir, otra configuración o bandera o indicador de otra configuración y bandera de configuración administrada. Luego emitimos el comando IPv6 nd prefix default no autoconfig, diferente a aquel que era autoconfig para el sin estado, ahora es no autoconfig, le estamos diciendo al equipo, aparte de cómo se llama, de establecer el valor M, estamos haciendo una configuración que indica que no debe haber autoconfiguración en el cliente. Y le asociamos el pool de direcciones. Estos pool de direcciones puede haber varios en el router y este va a asociar uno diferente a cada interfaz, porque cada interfaz tendrá una dirección de red diferente. Entonces, le asociamos con IPv6 de HCP Server IPv6 Stateful. IPv6 Stateful fue el nombre del pool que creamos. Habilitamos la interfaz si no está habilitada y salimos. Luego de eso podemos validar en nuestro host Windows por un ipconfig/all que hayamos tenido dirección asignada. ¿Sí? Una dirección asignada y aparte tenemos los indicadores o la marca de tiempo de la asignación. ¿Listo? Configurar un cliente de HCP Stateful. Para configurar un router como cliente de HCP Stateful se hace lo mismo. Se activa el Unicast Routing, se ingresa a la interfase, en la interfaz se habilita el IPv6, se dice que la dirección IPv6 ahora es DHCP, ya no es autoconfig, ahora es DHCP. Y luego, un show IPv6 interface read nos mostrará la asignación de direcciones.
Y si hacemos el resto de la consulta a través del show IPv6 de HCP Interface, vamos a verificar que estamos en modo cliente, que esta es la dirección asignada y los parámetros del arrendamiento, el tiempo que dura o el tiempo que dura el arrendamiento, hasta cuándo es válida, cuándo expira, etcétera, etcétera. Y tenemos también el servidor DNS y el nombre de dominio tal cual como en la eh, configuración anterior. Comandos de verificación de DHCP versión 6. El comando show IPv6 de HCP pool verifica el nombre del pool de HCP y sus parámetros. El comando también identifica el número de clientes activos. En este ejemplo, el grupo IPv6 stateful tiene actualmente 2 clientes, lo que refleja PC1 y R3, que reciben su dirección de unidifusión global IPv6 de este servidor. Cuando un router proporciona servicios de HCP versión 6 stateful, también mantiene una base de datos de direcciones asignadas. De hecho, eso es lo que lo hace stateful, la base de datos, o sea, el hecho de que tenga el registro. Show IPv6 DHCP bindings. Este comando muestra la dirección link local IPv6 del cliente y la dirección unidifusión global asignada por el servidor. El resultado muestra el enlace con estado actual en R1. El primer cliente en el resultado es el PC1 y el segundo cliente es el R3. Entonces, show IPv6 DHCP bindings nos muestra un cliente, nos muestra la dirección y luego tenemos otro cliente. Bueno, acá tenemos la dirección ¿cómo se llama? La dirección de enlace local del cliente. Y tenemos la dirección que le hemos asignado y también tenemos los parámetros de arrendamiento, es decir, el tiempo de vida, cuándo se deberá renovar y todo ese tema. Igual que aquí, el cliente, dirección link local y la dirección que se le asignó. Configuración de un agente de retransmisión. Esto es similar al IP Helper Address de DHCP versión 4. El servidor de DHCP versión 6 está ubicado en una red distinta a la del cliente. El router IPv6 puede configurarse como agente de transmisión o como relé de DHCP versión 6. La configuración de un agente de retransmisión de DHCP versión 6 es similar a la configuración de un router IPv4 como retransmisor. En la figura, R3 se configura como un servidor de HCP versión 6 stateful y PC1 está en la red 2001DB8AK2/64 y requiere los servicios de un DHCP versión 6 stateful para adquirir su configuración. IPv6 R1 debe configurarse como agente de retransmisión. Entonces, tenemos, este sería nuestro servidor de HCP, este es nuestro router que va a retransmitir y este es nuestro PC que requiere contactarse con este DHCP. No lo podrá hacer porque este router no retransmitirá la multidifusión que envía este PC. Pero ¿cómo configuramos este router? Este router lo configuramos con IPv6 DHCP Relay Destination, IPv6 Address o la interfaz de salida. Y aquí tenemos el ejemplo. Interface Gigabit Ethernet 001. Esta interfaz que va para donde está el PC, o sea, donde voy a recibir los mensajes. Y lo configuro con IPv6 DHCP Relay Destination y el destino, es decir, el servidor de HCP. Si nosotros miramos esta dirección que termina en ACAT 1.2.2.2.2, es, bueno, aquí no está, pero bueno, sí, debe ser, porque esta es la .1 y esta es la 2.2.2 de esa red. Entonces es esta dirección de acá, es decir, le voy a retransmitir los mensajes a este router a través de la interfaz Gigabit 000, es decir, de mi propia interfaz Gigabit Ethernet 000, no la del R3, la propia mía, ¿vale? Que pueden ser diferentes.
y con esto un exit o un end y tengo la configuración hecha. Verificar el agente de retransmisión. Para verificar el agente de retransmisión puedo usar los comandos show IPv6 de HCP Interface y me va a aparecer el mensaje que nos dice que Gigabit Ethernet 001 está en el modo de relé o de retransmisión y que los destinos de la retransmisión son esta dirección a través de la interfaz Gigabit Ethernet 0/0/0. El bindings utilice, bueno, pero esto ya no sería en el agente de retransmisión, sino esto sería ya en el router, en el router que hace de servidor. Esto tal cual, el bindings o bindings, ya sabemos que nos muestra la dirección link local del cliente y la dirección que se le asignó. Y luego en nuestro equipo podemos hacer un ipconfig/all y verificar que se le haya asignado nombre de dominio, que se le haya asignado dirección IP. Bueno, esto está marcado, pero esto no se obtiene de un servidor de HCP, pero esta sí, cuándo se obtuvo y cuándo se expira el arrendamiento que se dio. El default gateway que se obtiene del RA y los servidores DNS que también se obtienen del DHCP. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? ¿Ninguna? Ok, Pues, No harta sé. información como para procesarla. sí, hay bastante. Pero esto no es tanto de aprenderse la información, sino de saber. Si nosotros miramos en qué resumimos esto lo resumimos en que un router puede ser un cliente, o un servidor, o un retransmisor. Para de contar. Que para que sea cliente hay que activar el routing con el IPv6 Unicast Routing, habilitar el IPv6 en la interfaz y decirle a la interfaz que se configure o por DHCP o por autoconfig. Para de contar. Eso es como cliente. Para habilitarlo como servidor sin estado, hay que habilitar el DHCP versión 6, crear un pool, configurar el pool. Si es sin estado, tendrá solamente el DNS y el nombre de dominio y alguna otra cosa más que no nos interesa en este curso. Y luego entrar a una interfaz y habilitar el flag de other config flag, y asociarla con el pool. Si lo queremos con estado, habilitamos IPv6, creamos el pool, le configuramos la dirección de red, el DNS y todo ese rollo, nos metemos a la interfaz, habilitamos la opción de Managed Config Flag o de Config Flag administrado, y la asociamos al pool. Y eso es todo. Básicamente eso es todo. El resto ya son los comandos. Ahora, ¿qué tres roles qué tres roles de HCP versión 6 puede realizar un router? Pues se los acabo de decir. Cliente, relay y server. ¿Qué comando no está configurado en DHCP versión 6 stateless? Bueno, o sea, de estas, ¿cuáles cosas no se configuran en DHCP stateless? ¿Qué no hay que colocar? El pool, el nombre la dirección del servidor DNS, el nombre de dominio o la dirección de la red. La dirección de la red. Ok. Un router habilitado para IP versión 6 debe adquirir su dirección global de otro router mediante autoconfiguración. ¿Qué comando de configuración de interfaz debe configurarse en el router cliente? ¿Cómo configuro la interfaz? ¿Como DHCP versión 6, como DHCP, como auto espacio config o como autoconfig? O autoconfig. Ok. Un router, eh, me imagino que dice proporciona servicios. ¿Qué comando debe configurarse en la interfaz orientada al cliente? Eh, Vamos a cambiarlo. Bueno, vamos a dejarlo. Sí, un router proporciona servicios de servidor de HCP. ¿Qué comando hay que configurarse en la interfaz orientada al cliente? O sea, ¿qué hago en la interfaz orientada al cliente? ¿Cuál de estos debe estar? El más importante.
El server full name. ¿Seguro? Sí. Ok. Un router habilitado para IPv6 debe adquirir su dirección global de un servidor de DHCP. ¿Qué comando de configuración de interfaz debe configurarse en el router cliente? Ya aquí no es autoconfiguración sin estado. Aquí ya necesita un servidor de DHCP. ¿Cuál es? ¿Cómo le digo a la interfaz que su dirección viene de un DHCP? ¿Cuál? La 3, la 3. Ok, vale. ¿Qué comando de verificación DHCP mostrará la dirección asignada al vínculo local y GUA para cada cliente activo? O sea, esto en el servidor de DHCP. ¿Cómo veo yo cuáles son las direcciones que ha asignado? Creo que la segunda, no estoy seguro. La bitmap. Ok. ¿Qué comando está configurado en la interfaz LAN del cliente del agente de retransmisión de DHCP? Es decir, lo que era helper address en IPv4, ¿cuál es en IPv6? Ya les dije que helper address no es, ¿no? Ok. Para que en DHCP versión 6 se haga lo mismo que en IPv4 helper address. ¿Cuál es? IPv6 DHCP Relay Destination. Sería Ya, relay. efectivamente, era Relay Destination. Listo, señores. Laboratorio, configurar DHCP versión 6. Pero, este laboratorio es físico. Este laboratorio es físico. A ver. Y este tema es importante. Este tema no es conveniente arrancarlo y dejarlo ahora. Avancemos, a ver. Avancemos con los laboratorios que tenemos pendientes. ¿Listo? A partir de este momento. Listo. No he recibido el 7 de... He recibido el laboratorio 7 de HCP. Un favor, en el asunto colóquenme el número del laboratorio, porque así me queda más fácil. He recibido, solamente he recibido 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, 7. Uy, sí, ya casi todos enviaron ese laboratorio. Bueno, casi todos no, la mitad. Enviaron ese laboratorio. Bueno, hagamos algo. Los que me enviaron el laboratorio 7 se pueden desconectar si quieren. Los que no me lo han enviado, empiecen a hacerlo y aquí estamos para resolver preguntas. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Los que se desconecten, nos vemos el martes entonces para ver este tema de redundancia de primer salto que es bastante interesante. Ok, Inge, muchas gracias. Bueno, Ok. vale, pues. Ingeniero, es el 7210, el último que teníamos que enviar, ¿cierto? Sí, 7210, efectivamente. Ok. Profe, una pregunta, ¿pueden habilitar el examen de los módulos? Sí, señor. Aprovechando el Sí, fin de señor. semana. Para, voy a ver si se los habilitamos a partir de mañana hasta el fin de semana, aprovechando que hay puente. ¿Sí es esta semana el puente o estoy equivocado? Sí, señor, esta y la que sigue. Ah, vale. Listo. Entonces, sí, lo voy a pedir que lo habilitemos. Noche, voy a ver si se los habilitamos desde mañana hasta el lunes en la noche. Vale, profe, gracias. Ok. No, muchas gracias.
te llegó mío ayer, Erika. Erika, a ver. Que no me quiere correr. Angélica, Eduardo. ¿El 7, me dices? Erika, sí, acá lo tengo. Ah, bueno, gracias. Bueno, vale, pues. Listo, ingeniero, muchas gracias entonces. Bueno, hombre, ok. Bueno, pues, hasta luego. Chao. Bueno, hasta luego.